Lectura de la epístola que es tomada del libro de la sabiduría. ¿Quién hallará una mujer fuerte? De mayor estima es que todas las preciosidades traídas de lejos y de los últimos confines. En ella confía el corazón de su marido, el cual no tendrá necesidad de botín para vivir. Ella le acarreará el bien y no el mal todos los días de su vida. Busca lana y lino de que hacer labores con la habilidad de sus manos. Es como un ave de un comerciante que trae de lejos el sustento. Se levanta antes que amanezca y distribuye las raciones a sus siervos y el alimento a sus criadas. Puso la mira en unas tierras y las compró. De lo que ganó con sus manos, plantó una viña. Revistióse de fortaleza y esforzó su brazo. Probó y echó de ver que su trabajo le fructifica. Por tanto, no se apagará su luz en la noche. Aplica sus manos a las labores domésticas, aunque fatigosas, y sus dedos manejan el uso. Abre su mano para socorrer al mendigo, y tiene sus brazos al necesitado. No temerá para su casa los fríos y las nieves, porque todos sus domésticos traen vestidos forrados. Se labró ella misma para sí un vestido acolchado. Lino y púrpura es su vestido. Su esposo hará un papel brillante en las asambleas públicas, sentado entre los senadores del país. Ella teje finísimas telas y las vende y entrega ricos ceñidores a los negociantes cananeos. La fortaleza y el decoro son sus atavíos, y estará alegre y risueña en el último día. Abre su boca con discursos, y la ley de la bondad gobierna su lengua. Vela sobre la conducta de su familia, y no come ociosa el pan. Levantáronse sus hijos y la aclamaron dichosísima. Su marido también la alabó, diciendo: muchas mujeres han alegado riquezas, pero tú has aventajado a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme al Señor, esa será la celebrada. Dale el fruto de sus manos y celébrense sus obras en la puerta de la ciudad. Y el Evangelio está tomado del libro de San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: el reino de Dios es semejante a un tesoro escondido en el campo, que si lo halla un hombre, lo encubre de nuevo y, gozoso del hallazgo, va y vende cuanto tiene y compra el campo. El reino de los cielos es asimismo semejante a un mercader que trata de perlas finas, y viniéndole a las manos una de gran valor, va y vende cuanto tiene y la compra. También es semejante el reino de los cielos a una red barredera que, echada al mar, alega todo género de peces, la cual llena, sácanla los pescadores y, sentados a la orilla, van escogiendo los buenos y los meten en sus cestos y arrojan los de mala calidad. Así sucederá al fin del siglo. Saldrán los ángeles y separarán los malos de entre los justos, y arrojarlos en el horno del fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. ¿Habéis entendido bien todas estas cosas? Sí, Señor, le respondieron. Y él añadió: por eso todo doctor bien instruido en lo que mira al reino de los cielos es semejante a un padre de familia
que va sacando de su repuesto cosas nuevas y antiguas según conviene. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, ruega por nosotros. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pueden sentarse. Hoy es día de Santa Isabel, reina de Portugal. Hoy vamos a ver un poco de su vida, una santa reina. Reina de Portugal, pacificadora de su reino y conciliadora de las enemistades de su familia real. Sufrió muchas calumnias y persecuciones con santa resignación y dulzura. Fue inagotable su generosidad con los pobres y con la Santa Madre Iglesia, ¿no? Una gran santa. Viuda, año 1336. Isabel era hija de Pedro III de Aragón. Nació en 1271. En el bautismo recibió el nombre de Isabel, en honor de su tía abuela, Santa Isabel de Hungría, ¿no? Una familia, ¿no? con generaciones de santos. El nacimiento de la niña fue ya un símbolo de la actividad pacificadora que iba a ejercer durante toda su vida, puesto que gracias a su venida al mundo hicieron la paz su abuelo Jaime, que ocupaba entonces el trono, y su padre. La joven princesa era de carácter amable y desde sus primeros años dio muestras de gran inclinación a la piedad y a la bondad. Trataba de imitar todas las virtudes que veía practicar a su alrededor, porque le habían enseñado que era conveniente unir a la oración la mortificación de la voluntad propia para obtener la gracia de vencer la inclinación innata al pecado. Desgraciadamente, los padres de familia olvidan esto con frecuencia y acostumbran a sus hijos a desear desproporcionadamente las cosas de este mundo y a satisfacer todos sus caprichos. Ciertamente, la niñez no es la edad del ayuno, pero sí es la época en que se puede aprender la sumisión, la obediencia y el respeto del prójimo. Ninguna penitencia es más educativa para un niño que la de acostumbrarse a no comer entre comidas, a soportar con paciencia que no se cumplan todos sus deseos y a no complicar la vida de los demás. La victoria de Santa Isabel sobre sí misma se debió a la educación que recibió en la niñez, ¿no? Todo que practicamos durante estos días, ¿no? Sobre la educación de los hijos, la obligación de los papás, ¿no? De cuidar y de vigilar sobre estos temas. Son importantísimos, ¿no? Así eran formados los reyes, los nobles. ¿No? Estábamos practicando estos días, ¿no? Sobre si la mamá o el papá no hace la voluntad de su hijo, ¿no? Ahí hace un escándalo, ¿no? ¿Y por qué? Porque no tiene que mirar eso y no sé qué. E incluso, ¿no? Como dice, hay casos que los hijos matan, ¿no? Agreden, pegan a los papás porque no hacen su voluntad. Entonces, ahí está la raíz del problema, ¿no? Tienen que ser formados ya desde niño en eso. No hay que hacer su voluntad. Ninguna penitencia es más educativa para un niño que la de acostumbrarse, ¿no? Dice, ¿no? La santa, no comer entre comidas, a soportar con paciencia que no se cumplan todos sus deseos. Sobre todo esto, ¿no? Soportar con paciencia que no se cumplan todos sus deseos. Y claro, después, ¿no?
no complicar la vida a los demás, que es lo que pasa. A los 12 años, Isabel contrajo matrimonio con el rey Dionisio de Portugal. Este monarca admiraba más la noble cuna, la belleza y las riquezas de su esposa que sus virtudes. Sin embargo, la dejó practicar libremente sus devociones, sin sentirse por ello llamado a imitarla. La reina era santa, Isabel, pero su esposo no, no tan virtuoso. Sin embargo, la dejó practicar libremente sus devociones, al menos hizo, ¿no? Porque hay otros que impiden, ¿no? No, prohíben, ¿no? Que no vaya a la misa, no vaya a la iglesia, no hay que rezar, ¿no? Pero su esposo no. Sin sentirse por ello llamada a imitarla, Isabel se levantaba muy temprano para rezar maitines, laudes y prima, antes de la misa, que son los oficios que se llaman del breviario, que rezan los religiosos. Por la tarde continuaba sus devociones después de las vísperas, que es otra oración también que rezamos en la tarde, la oración vespertina. Naturalmente, consagraba algunas horas del día al desempeño de sus deberes domésticos y públicos. Comía con parsimonia, vestía con modestia, se mostraba humilde y afable con sus prójimos y vivía consagrada al servicio de Dios. Su virtud característica era la caridad. Hizo lo necesario para que los peregrinos y los forasteros pobres no careciesen de albergue, y ella misma se encargaba de buscar y socorrer a los necesitados. Además, proveía de dote a las doncellas sin medios. Fundó instituciones de caridad en diversos sitios del reino. Entre ellas se contaba un hospital en Coimbra, una casa para mujeres arrepentidas en Torres Novas y un hospicio, para niños abandonados. A pesar de todas esas actividades, Isabel no descuidaba sus deberes, sobre todo el respeto, amor y obediencia que debía a su marido, cuyas infidelidades y abandono soportaba con gran paciencia, porque aunque Dionisio era un buen gobernante, era un hombre vicioso. En su carrera pública era justo, valiente, generoso y compasivo, pero en su vida privada era egoísta y licencioso. La reina hizo lo imposible por atraerle a la virtud, pues la entristecían mucho los pecados de su esposo y el escándalo que daba con ellos, y no cesaba de orar por su conversión. Su bondad era tan grande que cuidaba cariñosamente a los hijos naturales de su marido y se encargaba de su educación. Santa Isabel tuvo 2 hijos, Alfonso, que sería el sucesor de su padre, y Constancia. Alfonso dio desde muy joven muestras de poseer un carácter rebelde debido, en parte, a la preferencia que su padre daba a sus hijos naturales. Se levantó en armas en 2 ocasiones y en ambas la reina consiguió restablecer la concordia, pero las malas lenguas empezaron a esparcir el rumor de que Isabel apoyaba en secreto la causa de su hijo, y el rey la desterró algún tiempo de la corte. La reina poseía realmente un talento muy notable de pacificadora. Así logró evitar la guerra entre Fernando IV de Castilla y su primo, y entre el mismo príncipe y Jaime II de Aragón. El rey Dionisio cayó gravemente enfermo en el año de 1324 y Isabel se dedicó a asistirle, de suerte que apenas salía de la cámara real más que para ir a la misa. Durante su larga y penosa enfermedad,
el monarca dio muestra de sincero arrepentimiento. Murió en Santarém, que es una otra ciudad de Portugal, en el año de 6 de enero de 1325. Y la reina hizo entonces una peregrinación a Santiago de Compostela. Fue a pie, caminando de España, de Portugal hasta España. Y decidió retirarse al convento de clarisas pobres que había fundado en Coimbra. Era viuda, ¿no? Entonces pasaba todo el tiempo, ¿no?, en obras de caridad y en la iglesia. Entonces, cuando falleció su esposo, se fue ahí a vivir con las monjas clarisas. Pero su confesor la disuadió de ello, y Isabel acabó por profesar en la tercera orden de San Francisco. Viró tercera por consejo de su confesor. Pasó sus últimos años santamente en una casa que había mandado construir cerca del convento que había fundado. Entonces vivía independiente, no llegó a vivir ahí con las religiosas, tenía una casa y ahí seguía la regla franciscana. La causa de la paz, por la que había trabajado toda su vida, fue también la ocasión de su muerte. En efecto, la santa murió el 4 de julio de 1336 en Estremoz, en una ciudad, a donde había ido en una misión de reconciliación, a pesar de su edad y del insoportable calor. Fue sepultada en la iglesia del monasterio de las Clarisas Pobres de Coimbra. Dios bendijo su sepulcro con varios milagros. La canonización tuvo lugar en 1626. Entonces vemos que hasta los reyes, ¿no?, son llamados, las reinas son llamados a la santidad. Entonces, imagínense nosotros. Y ellos que tienen la posibilidad son ricos, ¿no? Tienen la posibilidad de llevar una vida mundana ahí, como su marido, ¿no?, en la prostitución, ahí tomando y bailando y llevando una mala vida, ¿no? Pero hay otros que dicen que no. Con su dinero ayudan, apoyan la iglesia, construyen hospitales, monasterios, universidades, escuelas, colegios, ¿no? Y así es, y utilizan el dinero para la salvación de las almas. Entonces, pedir a Dios, pedir la intercesión de Santa Isabel, reina de Portugal, Isabel la Católica, ¿no?, que interceda por nosotros desde arriba y que podamos ser, ¿no?, también imitadores de los santos, que seamos santos, ¿no?, a ejemplo de ellos. Ave María Purísima, Sin pecado concebida. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.